Una sesión más de este diplomado. Hoy día en esta segunda sesión, les voy a compartir la pantalla para que se vea mejor. Listo. En esta segunda sesión tenemos dos objetivos, ¿no? Siempre comparto con ustedes el propósito de la sesión para que puedan seguir la línea un poco de los contenidos que yo voy compartiendo con ustedes. Mis objetivos para la sesión de hoy día son analizar los factores estresores de los trabajadores a partir de esta pandemia producida por COVID-19, pero obviamente vamos a hacer énfasis en los trabajadores de la salud, ¿no? Como ustedes recuerdan, la lógica del trabajo en esas tres primeras sesiones era hablar primero del impacto a nivel general, de acuerdo al ciclo de vida. Vimos un poco un recorrido de cómo esto impacta según la etapa del ciclo evolutivo. Hoy día vamos a hablar ya propiamente del impacto en el trabajo, en las actividades laborales. Y el segundo propósito es identificar algunos objetivos y estrategias para la atención psicosocial y la salud mental, ¿no? Recuerden ustedes que la idea es que no solamente nosotros recibamos información y entendamos un poquito mejor esta situación, sino que nos vayamos con ideas de cómo podemos hacer para trabajar en prevención, pero también en atención de la problemática, ¿no? Entonces, esos es un poco, son los objetivos que he planteado para la sesión de hoy. Retomando también un poquito lo que vimos, porque esto es muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta a lo largo de todo el proceso, para la identificación del problema y para el análisis del mismo, nosotros habíamos mencionado que es muy importante reflexionar, analizar sobre tres cosas, ¿no? Primero, sobre el comportamiento individual y social, es decir, a todas las personas esto no nos impacta por igual. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué mientras algunas personas están experimentando episodios de depresión severos o de ansiedad, angustia, otros están sobrellevando bastante bien la crisis, ¿no? Esa es una primera pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos qué es lo que hace que una persona lleve bien la crisis, se sobreponga, podemos entender qué es lo que necesita una persona que no lo está haciendo para poder tener un mecanismo de respuesta más eficiente. Lo segundo que comentábamos es que tenemos que analizar o conocer a fondo cómo funciona desde el punto de vista psicológico la persona. Cuáles son las evaluaciones individuales que hace de la situación, las evaluaciones que hace de sus propios recursos para dar respuesta, también algunos rasgos de personalidad que pueden ser más o menos beneficiosos para poder hacer una planificación racional y poder justamente elaborar un mecanismo de afrontamiento efectivo. Y luego, obviamente, no podemos dejar de mencionar el contexto familiar y social. La respuesta que nosotros demos a la crisis va a depender también de la red de apoyo con la que nosotros contemos. Y en la red de apoyo nosotros vamos a mencionar no solamente a nuestra familia, sino también algunos otros recursos comunitarios o como sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si queremos tener un análisis integral del problema, si queremos hacer trabajo de intervención, tenemos que identificar muy bien a la población específica. Por ejemplo, si nosotros somos psicólogos y trabajamos con pacientes que estén afectados mentalmente por el COVID, tendríamos que hacer un análisis más de manera individual a la persona, ¿no? Su funcionamiento, su comportamiento, su red de apoyo. Si somos trabajadores sociales, por ejemplo, y estamos trabajando con grupos, poblaciones vulnerables, tendremos que hacer un análisis a nivel del grupo, ¿no es cierto? Viendo justamente sus factores de riesgo, los factores de riesgo asociados a esta situación de crisis, pero también sus factores de protección, es decir, los recursos con los que ese grupo cuenta para hacer frente. Y si somos docentes, por ejemplo, y estamos haciendo clases virtuales, sea en el colegio, sea en la universidad o en otro nivel, también es importante que nosotros hagamos un pequeño diagnóstico, un pequeño reconocimiento del grupo con el cual estamos trabajando. A veces el trabajar de manera virtual, como ahora, ¿no? Que yo no logro ver ni saber quiénes están del otro lado de la pantalla, hace que nos olvidemos un poquito, porque claro, yo ahorita no estoy viendo personas, entonces es un poco difícil a veces entender
que el trabajo que nosotros estamos haciendo, aunque es un trabajo remoto, está llegando a otras conciencias, a otras personas que están impactándose con esa situación y que están recibiendo la información y están elaborando sus propios juicios. Entonces es muy importante, por ejemplo, quienes hacemos labor docente o incluso en algún trabajo, en el trabajo que nosotros tengamos, las reuniones de equipo. ¿Cuántos de nosotros estamos de repente haciendo teletrabajo y tenemos reuniones de equipo con nuestros compañeros? Tener en cuenta el factor humano, ¿no? En este tipo de relaciones. Como mencionábamos también antes, es una manera diferente de comunicar. No es que no nos estemos comunicando, ojo, es una manera distinta de comunicar. Y finalmente, para los que no estén haciendo trabajo remoto, porque hay muchos que efectivamente todos los días van a su centro de labores, ¿no? O que nunca dejaron de asistir, como el personal de salud, por ejemplo, quienes estemos haciendo trabajo físico, desplazándonos y conviviendo con otras personas, también es importante que hagamos un mapeo, digamos, de cómo están los factores de riesgo y los recursos potenciales del grupo humano con el cual nosotros estamos trabajando. Esto es muy importante porque si nosotros no iniciamos nuestro trabajo haciendo un reconocimiento de las necesidades y de los recursos, va a ser mucho más difícil luego que nosotros tengamos claridad al momento de implementar una estrategia de intervención, ¿no? Por eso yo reitero mucho la idea de que no podemos nosotros pensar en una estrategia de intervención sin antes haber hecho un reconocimiento. Porque si no hacemos este reconocimiento inicial, lo que puede suceder es que empecemos a trabajar estrategias que luego no funcionen o que tengan un nivel de impacto muy pequeño, ¿no? Entonces, siempre es importante empezar por un reconocimiento. Bien, vamos a analizar ahora, vamos a recordar un poquito cómo las personas solemos construir nuestras conductas y dar respuesta a las diferentes situaciones diarias por las que tenemos que atravesar. Regularmente un ser humano a lo largo de su vida, desde que nace, va emitiendo una serie de conductas, ¿no es cierto? Algunas conductas tienden a repetirse porque nos resultan útiles. Por ejemplo, piensen ustedes en un bebé, ¿no? Si un bebé estira su brazo y coge un juguete, se da cuenta que haciendo esta conducta él puede obtener lo que quiere. De repente el juguete que estaba un poquito lejos y que le gusta, entonces estira su brazo y lo coge y lo agarra, ¿no? Si está un poquito más grande y ya puede desplazarse, lo que va a aprender es a aproximarse a este juguete y de esta manera sabe que puede obtener lo que quiere. Entonces, lo que básicamente nosotros hacemos a lo largo de la vida es repetir constantemente las conductas que nosotros evaluamos que son útiles, que nos sirven, que obtenemos algún beneficio, que sirven para satisfacer alguna necesidad, alguna demanda. ¿Ok? Entonces, a través de la repetición constante de conductas, nosotros vamos generando una serie de rutinas, de tal manera que llega un momento en nuestra vida que algunas conductas que nosotros hacemos repetidamente ya casi las hacemos de manera inconsciente, ¿no? Por ejemplo, les ha pasado quizás a ustedes en más de una oportunidad que salieron de su casa y no están seguros si apagaron o no apagaron la luz, si apagaron o no apagaron la cocina, o de repente se desplazan a otra habitación de su casa y tienen la duda si cerraron la tapa de algún contenedor o si dejaron enchufada la plancha, en fin, porque hay cosas que nosotros las hacemos tan rutinariamente que ya prácticamente no le prestamos mucha atención consciente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tomamos conciencia de algo que tenemos que hacer, lo hemos hecho de manera tan automática que tenemos que verificar si realmente eso lo hemos realizado. Entonces, poco a poco estas conductas, o muchas de ellas, se convierten en rutinas. Del lado contrario, otras conductas desaparecen, porque cuando nosotros hacemos algo que evaluamos que no es muy útil, que no nos sirve, que es un comportamiento que no nos ha traído muchos beneficios, entonces este comportamiento tiende a extinguirse, ¿no? Desaparece. Y obviamente también otra de las cosas importantes para analizar las conductas de las personas es que tenemos que establecer límites, es decir, yo puedo tomar decisión de las cosas que hago en función de
mi propia libertad de acción, pero esta libertad de acción tiene algunos límites y estos límites deben ser que mi libertad de accionar no puede afectar la integridad de otra persona o también incluso establecer límites en mí misma, ¿no? Es decir, la libertad de comportamiento que yo tengo o la posibilidad de ejercer una serie de respuestas o una serie de conductas va a tener como límite también que estas conductas no me pongan en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, los seres humanos a lo largo de la vida aprendemos esto. Aprendemos que somos capaces de generar conductas. Estas conductas se van a convertir en rutinas en la medida que son conductas que nosotros evaluamos útiles, ¿no? Porque son repetitivas y sirven para lograr un propósito, pero establecemos ciertos límites para poder resguardar nuestra salud física y mental. ¿Ok? Luego, con este tipo de experiencias, nosotros vamos desarrollando esquemas mentales. Es decir, a partir de todo lo que nosotros hacemos, a partir de estas rutinas, de estos hábitos que nosotros vamos implementando en nuestras vidas, vamos desarrollando esquemas mentales. Estos esquemas mentales lo que nos permite es tener una comprensión más rápida, más eficiente de las cosas. Imagínense ustedes, cuando un niño es pequeño y ve algo por primera vez, es algo nuevo, toma su tiempo en conocerlo, ¿no? Ustedes, si eh, alguna vez han visto a un bebé, coge un juguete, puede ser algo muy simple, una pequeña pelota, un cubo, y lo va a mirar mucho rato, le va a dar vuelta, lo va a dejar caer, lo va a hacer sonar, lo va a oler, se lo va a meter a la boca, y probablemente tenga ese juguete por mucho tiempo, eh, le llame la atención por varios días, o sea, uno le puede dar un juguete a un niño varias veces y siempre va a generar un impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque para el niño esto es nuevo. Conforme lo va conociendo, conforme se va habituando a él, conforme va entendiendo qué forma tiene, qué color tiene, qué olor, la textura, entonces va generando una representación mental de ese objeto. De la misma manera, nosotros vamos creciendo, vamos incorporando otra información. Bueno, en el caso del niño es un juguete, cuando ya somos más grandes vamos al colegio, la información es un poco más compleja y es información más abstracta, ¿no es cierto? No solamente con objetos concretos, aprendemos conceptos, elaboramos ideas, entonces vamos generando esquemas mentales que nos van a permitir entender otras cosas. Entonces, hoy en día, cuando ya somos adultos y nos enfrentamos a una situación nueva, ya no va a ser 100% nueva para nosotros, porque lo que vamos a hacer es recurrir a estos esquemas mentales que tenemos, a estas representaciones, y ver cómo lo relaciono, ¿no es cierto? Es como tener información, es como que nosotros recibimos una información nueva y la contrastamos con información que tenemos anterior para ver dónde encaja esa información nueva. Vamos a imaginarnos que de repente nosotros visitamos un zoológico, ¿ok? Y quizás en nuestro recorrido vemos un animal que nunca habíamos visto antes, que por primera vez lo estamos conociendo. Lo que va a hacer nuestra mente es tratar de relacionar qué tipo de animal es por los esquemas mentales que ya tenemos grabados en nuestra mente. Lo primero que diremos es, ¿este animal es un mamífero o es un animal herbívoro o quizás es un animal ovíparo? No sé, vamos a relacionarlo con las categorías que tengamos nosotros en nuestra mente. Vamos a tratar de relacionar esta nueva información, lo que estamos viendo que es algo nuevo, con información que ya tenemos en nosotros para poder darle una categoría, ¿no? Entonces, todos estos esquemas mentales que nosotros tenemos nos va a servir para interpretar la realidad, las cosas que vemos. Eh, bueno, he dado ejemplos muy simples, pero podría yo dar ejemplos un poquito más complejos que tienen que ver con algunas problemáticas más importantes que vivimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia, hablamos mucho de estos esquemas que justifican la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo soy un joven que tengo mi enamorada, ¿no? Y de repente veo que esta chica, yo le propongo hacer algo un fin de semana y ella no quiere. Entonces se resiste y no me hace caso, no quiere, digamos, acceder a aquello que yo le estoy proponiendo para hacer. Quizás yo cuando era niña o cuando era niño, yo veía que cuando mi mamá no le hacía caso a mi papá le gritaba.
o si no hacía lo que él le pedía, quizás le levantaba la mano, ¿no? Entonces, esta experiencia que estoy teniendo en una relación, lo vinculo yo con algunos esquemas mentales de lo que deben ser las relaciones a partir de los modelos que yo he incorporado antes. Y en base a ellos, yo doy una respuesta, ¿no? Ahora, también es verdad que estos esquemas mentales se van modificando con el tiempo. No solamente tiene que ver con las experiencias tempranas, sino también tiene que ver con los aprendizajes que nosotros vamos generando a lo largo de la vida, ¿no? Por eso es importante la educación formal y la educación no formal. Por ejemplo, lo que nosotros aprendemos en la escuela o incluso lo que nosotros aprendemos en algunos espacios de socialización, como pueden ser nuestro grupo de pares. También generamos esquemas mentales cuando iniciamos una actividad laboral, por ejemplo. Bien. Vi una mano alzada de Mónica, no sé si fue un error, me avisan si es que alguien quiere, por favor, participar. Ok, entonces, a partir de todo esto, nosotros tenemos ya algunos hábitos, algunos esquemas mentales y algunos hábitos que nos permiten ¿qué? Que nos permiten dar respuestas. Respuestas a actividades cotidianas simples, como puede ser darnos una ducha, limpiar nuestra casa, preparar una comida, pero también respuestas más complejas, como pueden ser, por ejemplo, responder a una problemática en el trabajo, responder a un conflicto con un amigo, responder a un conflicto con el hijo, responder de repente a una situación de crisis desde el punto de vista de las relaciones humanas o una crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los seres humanos con todo esto, este aprendizaje, somos capaces de dar respuestas muy simples, casi automatizadas, como apagué o no apagué la luz, ¿no? Porque lo hago todos los días y lo hago casi inconscientemente, o respuestas más complejas, como por ejemplo, no logro ponerme de acuerdo con esta persona, entonces, ¿cómo debo solucionar eso, ¿no? ¿Cómo debo dar una respuesta a ese conflicto? Y bueno, también obviamente tenemos todos estos hábitos que van determinando nuestro actuar cotidiano en la vida. Si ustedes recuerdan, hablábamos también de los mecanismos de afrontamiento. Bueno, también desarrollamos algunos estilos de afrontamiento que nos permiten dar respuesta a las diferentes situaciones, simples o complejas. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en base a las experiencias y en base a todos los aprendizajes que nosotros hemos desarrollado a lo largo de la vida, nuestras respuestas pueden ser adaptativas o desadaptativas. Es decir, las respuestas que nosotros demos son adaptativas porque cumplen varios requisitos, ¿no? Uno de ellos podría ser, por ejemplo, que nos permite resguardar nuestra salud integral, física y mental. ¿Ok? Es una respuesta adaptativa. Otra respuesta adaptativa implica que nosotros podamos, con estas respuestas, proteger a las personas que tenemos a cargo. Por ejemplo, si somos padres o madres, si somos docentes o facilitadores y tenemos menores de edad a cargo, o incluso personas adultas a cargo, pero de las cuales nosotros tenemos, o con las cuales nosotros tenemos cierta responsabilidad. Y estas conductas serán desadaptativas cuando generan un perjuicio para nuestra salud física o mental, o cuando genera un problema en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, miren ustedes, todo lo que yo les he dicho genera respuestas, pero no necesariamente esas respuestas siempre van a ser efectivas, porque a veces estos esquemas mentales que nosotros tenemos o estos hábitos que hemos desarrollado son hábitos no saludables o son esquemas mentales que no nos permiten una interpretación objetiva de la realidad, ¿no? Objetiva en el sentido de nosotros entender que tiene que haber un respeto por el otro. Ejemplo, ¿no? El ejemplo que les di hace un momento. Si yo tengo mi esquema mental, que cuando una mujer no me hace caso, y pongo este ejemplo porque es estadísticamente muy común, ¿no? Y creo que es una realidad que vivimos todos como país. Si yo tengo mi esquema mental, soy un varón adulto, y tengo mi esquema mental que cuando una mujer no hace caso hay que someterla, entonces yo lo que voy a hacer es, cuando mi pareja no me haga caso, cuando mi compañera de trabajo no me haga caso, cuando mi hija no me haga caso, voy a tratar de ejercer poder sobre ella para controlar su conducta. De repente, primero alzándole la voz, luego alzándole la mano,
Y bueno, sabemos que incluso pueden ser hasta conductas más graves, como las que experimentamos en el país, como puede ser un acto de feminicidio, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que el esquema mental que yo tengo de lo que deben ser las relaciones hombre-mujer me llevan a una respuesta desadaptativa, porque lo que va a generar es atentar contra la integridad de otra persona. Entonces, estos mecanismos tenemos que entenderlos, pero también tenemos que analizar cuáles son las respuestas habituales que una persona tiene frente a determinadas situaciones simples, pero también complejas. ¿Qué más tenemos que analizar por acá? Bueno, tenemos que saber que estas respuestas también dependen de las experiencias previas, ¿no? Un poco lo que yo les comentaba en este último ejemplo, los modelos que nosotros tenemos de personas adultas durante nuestra infancia, de modelos que nosotros hemos reforzado a lo largo de nuestra historia de vida. ¿De qué otra cosa depende? Depende de nuestra personalidad. Por ejemplo, si somos personas reflexivas, quizás tendremos más oportunidad de cuando vemos un modelo, no copiarlo inmediatamente, por lo menos en cierta etapa de vida que ya tenemos capacidad de pensar, de analizar, de racionar, y probablemente este rasgo de personalidad nos va a permitir elaborar juicios eh, más planificados, más razonados, y de esta manera también modificar nuestras conductas y nuestras respuestas, ¿no? Caso contrario, del otro lado, si somos más bien personas muy impulsivas, muy reactivas, lo más probable es que tengamos poca posibilidad de reflexión al momento de dar una respuesta. Eso quiere decir que cuando algo nos asusta, cuando algo nos molesta, cuando entramos en conflicto por algo, nuestras respuestas van a ser más rápidas, pero no necesariamente más efectivas. Y bueno, otra de las cosas que influyen en estas respuestas que nosotros damos, obviamente, son los modelos de referencia. ¿Qué modelos de referencia nosotros tenemos, no solo en experiencias previas, sino también en nuestra realidad actual, ¿no es cierto? Generalmente nosotros tenemos modelos frente a los cuales nosotros aspiramos eh, parecernos, ¿no es cierto? Modelos que guían un poco nuestro proyecto de vida. Entonces, miren ustedes la complejidad que es generar una respuesta frente a una situación de crisis. Cuando hablo de una situación de crisis, esa es otra cosa que me parece importante aclarar, porque muchas veces las personas cuando escuchamos la palabra crisis lo asociamos con cosas muy negativas, ¿no? La crisis desde un punto de vista sistémico es solo un cambio. O sea, una crisis implica un cambio, algo que nosotros tenemos que modificar porque nos damos cuenta que de la manera como estamos respondiendo a eso ya no funciona, ¿no? Entonces, de repente yo me levantaba todos los días a la misma hora, salía a trabajar, tomaba el mismo servicio de transporte público, llegaba a la misma hora a mi trabajo, tenía un mismo horario que cumplir y luego me iba a casa y bueno, esa era un poco mi rutina, ¿no? Pero de pronto ya no tengo que ir al trabajo o quizás tengo que ir al trabajo pero no tengo cómo transportarme. Recuerden ustedes cuando hemos tenido huelga de transporte, lo que pasaba es de que teníamos que ir a trabajar, pero no teníamos cómo, ¿no es cierto? Entonces, cuando surge un cambio que nos saca de la rutina y nos exige comportarnos de una manera distinta, estamos enfrentando una crisis. Entonces, no tenemos que verla necesariamente como algo negativo, sino como algo que nos exige ser flexibles y cambiar nuestra respuesta. Cuando hablamos de una persona con capacidad de adaptación, hablamos de una persona que es flexible al cambio, es decir, enfrenta la crisis y rápidamente reorganiza o reestructura estos esquemas mentales y estos hábitos con los cuales se maneja normalmente para poder adaptarse a la nueva situación. En cambio, las personas o los grupos, porque esto también puede suceder a nivel grupal, por ejemplo, si alguien de los que nos está escuchando trabaja con familias, las familias también tienen esta mayor o menor flexibilidad a los cambios, en la manera como se adaptan a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, cuando uno enfrenta una crisis familiar, tiene que reestructurarse. Y estas crisis familiares no necesariamente son malas, como yo les digo, ¿no? Por ejemplo, si en una familia nace un nuevo bebé, es una crisis. ¿Por qué? Porque toda la familia tiene que readaptarse al nuevo miembro.
cambian horarios, cambian roles y tareas, ¿no? Nos hacemos una distribución de tareas distintas, porque cambian los horarios de sueño, porque cambian los horarios de alimentación, las rutinas, ¿no es cierto? Entonces, que hay un nuevo miembro en la familia implica una crisis, entendiendo la crisis como una necesidad de cambiar. Si mi familia tiene recursos adaptativos, yo voy rápidamente a reestructurar y reorganizarme y en poco tiempo entro en una nueva rutina, entro en un nuevo hábito y todo bien. Pero si tengo un sistema familiar muy rígido, donde las personas se resisten al cambio, entonces cualquier necesidad de hacer un cambio va a generar un problema, porque las personas no van a querer eh, salir de sus conductas habituales, porque les va a costar trabajo, porque se van a resistir a cambiar y los esquemas mentales también van a tener más dificultad para poder modificarse. Ejemplo, en una familia con un niño, ¿no? De repente este papá y esta mamá se habían acostumbrado a que el niño les obedezca, a que vaya con, con ellos a todas partes, a tener una rutina de trabajo, y de pronto este niño comienza a crecer y empieza a convertir en un adolescente. De pronto un día ya no quiere seguir a los papás. Si los papás tienen planes para hacer algo, este chico, ya no niño, sino este adolescente, dice que ya no quiere hacerlo, ya no los obedece tan fácilmente como un año atrás. Entonces eso significa que la familia está experimentando un cambio. ¿Cuál es este cambio? Que el niño, con ciertas costumbres y hábitos, se está convirtiendo en adolescente, está, digamos, ingresando a una nueva etapa del ciclo evolutivo. ¿Qué exige eso de parte de la familia? Cambios. Hay que cambiar rutinas, hay que cambiar la forma de comunicarse con él, porque obviamente al ser un adolescente y ya no un niño, la manera de darle indicaciones, la manera de ponerle límites, la manera de implementar las reglas en casa, tienen que variar, tienen que modificarse. Entonces, esa es una crisis para la familia que exige generar un cambio para adecuarse a la nueva situación. Tener un hijo adolescente, ya no tener un hijo que es niño. Si soy una familia, digamos, funcional, voy a adaptarme fácilmente al cambio, voy a entender que mi hijo está atravesando por una etapa distinta, voy a modificar mi manera de relacionarme con él, vamos a modificar algunas reglas de la casa, quizás voy a tener más en cuenta lo que necesita, lo que piensa, lo que opina, lo que sugiere, y muy bien. Pero si por el contrario, mi sistema familiar es un sistema rígido, se resiste al cambio, las personas no quieren adaptarse o adecuarse a esta nueva realidad, lo que puede pasar es que yo voy a generar una respuesta desadaptativa. ¿Cuál podría ser una respuesta desadaptativa? Por ejemplo, que yo niegue la realidad. No, mi hijo no está cambiando, mi hijo no se está convirtiendo en adolescente, mi hijo todavía es un niño y todavía me tiene que obedecer como me obedecía hace unos meses. Niego la situación porque me estoy resistiendo al cambio. Entonces, si las cosas no se modifican, yo no tengo la necesidad de generar un cambio de hábitos o un cambio de esquemas mentales. Me mantengo con los mismos. Me mantengo en esa rigidez de pensamiento y de conducta. Pero si soy flexible y entiendo que ahora las cosas tienen que variar porque ha habido un cambio en el sistema, flexiblemente voy a generar esos cambios que necesito como individuo, como familia y me voy a adecuar. ¿Okay? Entonces, esto es lo que marca la diferencia entre ser una persona, digamos, mentalmente funcional, saludable, mentalmente saludable, o ser una persona o un grupo rígido, eh, disfuncional. Esto es un poco lo que a veces nosotros llamamos en la práctica, cuando hablamos de familias, familias disfuncionales. Las familias disfuncionales suelen ser familias rígidas, que les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios y por eso a veces los niegan, se resisten y llegan a generar hasta síntomas en algunos miembros de la familia y estos síntomas no son otra cosa sino una manifestación de que la familia se está resistiendo a un cambio. En el ejemplo que les acabo de dar, si yo niego que mi hijo está creciendo y que se ha convertido en un adolescente y que tengo que generar diferentes maneras de comunicarme con él y tengo que generar un cambio en los roles y en las tareas de la casa, si yo me niego a reconocer esto y a generar estos cambios necesarios, lo que va a pasar es que este chico va a volverse más rebelde, va a empezar a mostrar conductas desadaptativas, de repente en el colegio, de repente en la casa,
quizás se va a volver más agresivo, más violento, o de repente puede empezar a manifestar algunas situaciones de autoagresión, ¿no? Es decir, va a mostrar con algunos indicadores que la familia está necesitando un cambio y que no lo estamos haciendo, porque nos estamos negando a ver la necesidad o resistiendo a, a generar este cambio de respuesta. Esto es lo que habitualmente sucede con todos los sistemas y es lo que habitualmente sucede con todos nosotros. ¿Qué pasa? Y acá es donde entra nuestro análisis de esta situación tan particular que estamos viviendo. ¿Qué pasa cuando esto que tenemos que enfrentar es algo tan nuevo que no tenemos en nuestro registro esquemas mentales o hábitos que nos digan cómo hacerle frente? Es decir, acá, bueno, no sé si todos se ubican, me imagino que a estas alturas, después de varios meses, ya todos sabemos que esto es el coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? De pronto un día nos vemos con la necesidad de enfrentar una situación para la cual no tenemos un referente. Es decir, tenemos esta situación que nos han comunicado por televisión, que nos hemos enterado que está sucediendo, automáticamente empezamos a buscar en los esquemas mentales qué se hace en estos casos, cómo reacciono en estos casos, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di? Yo voy a un zoológico, veo un animal nuevo que nunca he visto en mi vida, pero he visto muchos animales en mi vida. Entonces comienzo a relacionarlo con la información que yo tengo para más o menos categorizar qué tipo de animal estoy viendo. En este caso, estoy frente a una situación nueva, una pandemia. ¿Qué cosa es eso? La sé por historia, pero no la he vivido. ¿Ok? Un virus que tiene tales características, diferentes a todos los que conocemos. Nosotros convivimos con virus todos los días, toda la vida. La gripe quizás es lo más común. Todos los inviernos quizás podemos, desde un pequeño resfrío, una gripe, es decir, no nos es raro el tema virus, pero este en particular tiene algunas características diferentes que nos exigen, por ejemplo, algunas medidas de restricción, quedarnos en casa, lavarnos, desinfectar todo. Entonces, tenemos que generar respuestas diferentes y no tenemos referencias previas para esto. Buscamos en nuestros esquemas mentales y decimos, bueno, si esto pasó antes o algo parecido sucedió antes, ¿cómo eran las respuestas que yo daba? ¿Qué información tengo para poder generar una respuesta adaptativa frente al problema? Y muchos hemos buscado y no la tenemos, porque no nos ha pasado antes. Entonces, eso nos exige mucho más que utilicemos todos nuestros recursos para generar respuestas eficientes, efectivas, adaptativas. Y en este camino algunos han fallado, ¿no? Porque si somos personas, como yo les decía, flexibles al cambio, que tenemos recursos como algunos rasgos de personalidad que nos ayudan a poder elaborar respuestas, si tenemos experiencias previas que nos ayudan a entender el problema, si tenemos modelos de referencia que nos dan una pauta de cómo tenemos que hacerlo, es mucho más probable que hayamos desarrollado en corto tiempo una respuesta efectiva a esta crisis. Si por el contrario tenemos rasgos de personalidad que nos hacen ser desorganizados, distraídos, poco planificadores, muy impulsivos, si quizás nuestras experiencias previas me enseñaron que las cosas, de repente he tenido papás, por ejemplo, que me enseñaron que las cosas se viven en el momento, que uno no puede, que no vale la pena quizás someternos, no someternos, sino cooperar con ciertas indicaciones, seguir las reglas, sino más bien he tenido un entorno familiar que me orientaba quizás siempre a transgredir la norma, entonces voy a estar en problemas ahora porque no tengo límites, no tengo experiencias previas que me den recursos para esto y no tengo modelos de referencia que me permitan ser flexible a ese cambio tan importante y dar una respuesta adaptativa frente a esta situación, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos, la manera como nosotros podemos entender por qué a algunas personas le están pasando mejor que otros en términos de no solamente el cuidado de su salud física, sino el cuidado de su salud mental. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos sucede lo que acabamos de comentar, ¿no? Estamos frente a una situación diferente, nueva, preocupante, grave,
y tenemos que generar una respuesta. Mientras estamos haciendo una evaluación de esta situación y qué respuesta darle, lo que va a pasar es que vamos a empezar a sentir una gran tensión física y emocional, justamente porque evaluamos que esto que estamos viviendo nos hace sentir frustrados, enojados, nerviosos. Esta sensación de tensión emocional y física que se genera a partir de que nosotros estamos experimentando una situación difícil que nos está haciendo mostrarnos con gran frustración, con gran preocupación y con gran enojo, es una situación que podemos calificar como estresante, ¿no es cierto? Nosotros estamos experimentando, a consecuencia de esta crisis, una situación de estrés eh, que la manifiesta nuestro cuerpo, pero también la manifiesta nuestra mente. Específicamente en el ámbito laboral, porque hoy día vamos a focalizarnos en cómo esto nos impacta en el trabajo, en el ámbito laboral, esta tensión se va a producir porque nosotros tenemos una excesiva presión, o sea, esta interpretación que nos genera frustración y enojo, la vamos a focalizar en el entorno laboral. Entonces, esta presión que nosotros sentimos va a generar un desequilibrio entre las exigencias que nosotros tenemos en el plano laboral y la evaluación que nosotros hacemos de nuestra propia capacidad o recursos que tenemos para dar respuesta a esta presión, ¿no es cierto? Entonces, nosotros interpretamos que las demandas son muy grandes y que nos desbordan porque la capacidad de respuesta que nosotros tenemos no es suficiente para hacerle frente a esa sensación de tensión física o emocional. O física y emocional, porque generalmente van de la mano. No solamente nos sentimos tensos físicamente, sino también emocionalmente. Los seres humanos somos uno solo, entonces generalmente nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y muchas veces cuando tenemos preocupaciones también tenemos algunos malestares físicos, ¿no? A veces nosotros manifestamos nuestro malestar emocional a través de algunos síntomas físicos. Eso es bastante común también. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos ya de este estrés y de esta respuesta al estrés, pero en un entorno laboral? Vamos a analizar entonces en el ámbito laboral, vamos a ver que para nosotros poder entender lo que está pasando en el ámbito laboral, tenemos que analizar eh, tres factores, o más que tres factores, tres ámbitos, ¿no? En los cuales nosotros identificamos eh, focos de estrés. Este ámbito es el ámbito intraorganizacional, o sea, todo lo que sucede dentro del trabajo, todo lo que sucede fuera del trabajo, pero que impacta en mi trabajo, y todo lo que tiene que ver con mis características individuales, ¿no? Entonces, vamos por partes. En el caso de los eh, focos, digamos, de estrés que están dentro de la organización laboral, tenemos, por ejemplo, los ambientes de trabajo inadecuados. A veces nosotros tenemos que trabajar en espacios que, que no son adecuados para el tipo de labor que yo desarrollo, ¿no? Acá pueden haber miles de ejemplos, va a depender mucho de en qué estamos trabajando, pero como estamos haciendo énfasis porque nos interesa analizar hoy día el tema de los trabajadores de salud, por ejemplo, podríamos eh, hablar de un trabajo donde hay una gran demanda por la atención rápida. Es decir, todos cuando vamos a un centro de salud queremos una atención rápida, ¿no es cierto? Y a veces esa atención rápida demanda que nosotros reclamemos, exigimos, lo cual es válido, y las personas que están a cargo de la atención a veces se sienten abrumadas justamente por esta presión frente a la demanda que tienen que atender. Eso podría ser un ejemplo, pero podríamos pensar, y yo los invito a ustedes, que cada uno de ustedes, conforme yo vaya comentando esto, traten de identificar cuáles son las presiones o en todo caso los factores dentro de sus trabajos que son los que pueden ser factores desarrolladores de estrés. Traten de identificarlo conmigo conforme yo voy avanzando, porque esto para cada uno va a ser distinto. Otra de las cosas que generan estrés dentro del ámbito laboral es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Si yo siento que tengo demasiadas actividades y poco tiempo para realizarlas o para dar una respuesta,
o quizás siento que esta carga de trabajo me exige trabajar más horas, ¿no? Entonces eso definitivamente es un factor de estrés. Otro elemento dentro del trabajo es el nivel de responsabilidades y decisiones que yo tomo. Usualmente los cargos que tienen mayor responsabilidad, que son casi siempre los cargos de mayor jerarquía, son los que generan más estrés, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, eh, imagínense ustedes, si yo quizás estoy trabajando, digamos, en cocina y quizás yo, bueno, quemo una comida que estoy haciendo, ¿ok? Bueno, ¿va a generar un problema? ¿Va a generar un perjuicio en mi trabajo? Sí, definitivamente, porque he malogrado un insumo que estoy preparando. Pero probablemente eso no va a matar a nadie, ¿no? En cambio, si lo que yo estoy haciendo es operando a una persona, ¿no? Y la tengo en una sala de operaciones con el vientre abierto y tengo que tomar una decisión con respecto a qué hacer durante este proceso de operación, si yo cometo un error, entonces eso puede matar a la persona. Entonces, el nivel de responsabilidad frente a la decisión que estoy tomando es distinto de acuerdo a los diferentes tipos de trabajo que realicemos. Entonces, a mayor responsabilidad en las decisiones que nosotros tengamos que tomar, que impacten en otras personas, el nivel de estrés al cual yo estaré sometida será mucho más grande, ¿no? Y luego tenemos como otro elemento la estimulación lenta y monótona, ¿no? Muchas veces sentimos que de repente nuestro trabajo no es muy estimulante, no hay una retroalimentación, de repente yo trabajo todos los días y nunca nadie me dice si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, nunca nadie evalúa o ve mis progresos, entonces yo siento que hay monotonía en el trabajo, que avanzo, pero que no tengo idea si este trabajo, si este avance está correcto, es eficiente, eh, está teniendo resultados. Por eso es muy importante que nosotros siempre retroalimentemos los avances de las personas que tenemos a cargo, seamos maestros, seamos profesionales de la salud, en cualquier tipo de trabajo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Y finalmente, otro factor dentro del ámbito intraorganizacional son las condiciones laborales inadecuadas. ¿Qué significa esto? Pueden ser desde condiciones contractuales, ¿no? El contrato de trabajo puede ser, acá tenemos desde, por ejemplo, la remuneración, los beneficios sociales, pero también, por ejemplo, cuando hablamos de condiciones laborales, podemos hablar, por ejemplo, de condiciones de seguridad. Recuerden ustedes, al inicio de la pandemia, mucho se hablaba de la falta de implementos que habían para el personal de salud. Como el personal de salud de primera línea, sobre todo que tenía que estar en contacto con personas infectadas por COVID, necesitaba tener una serie de implementos que no los tenía y que por lo tanto eso significaba que estuvieran en mayor riesgo, ¿no? Sus condiciones laborales muchas veces no eran las favorables, ¿ok? Entonces ya identificaron ustedes cuáles son sus propios, digamos, elementos de estrés a nivel intraorganizacional. Ahora vamos a ver qué sucede con los factores extralaborales o extraorganizacionales, pero que tienen un impacto en el trabajo. Nosotros tenemos una conexión hogar-trabajo, o sea, definitivamente lo que nosotros hacemos en el trabajo tiene un impacto, un referente, una relación en lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, perdón, en nuestra casa. La familia, por ejemplo, vamos a suponer, si nosotros somos trabajadores de salud y nos vamos todos los días a un hospital y estamos en contacto con gente infectada, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a casa? ¿No es cierto? ¿Cómo va a ser la respuesta que tenemos nosotros? De repente vamos a tener que modificar toda nuestra rutina en la casa porque venimos de un lugar que tiene mucho riesgo para nosotros. No es lo mismo estar confinados, o sea, estar ahorita trabajando desde la casa y solamente salir para lo necesario, a tener que estar en la obligación de salir todos los días para hacer un trabajo y subirnos a un transporte público y estar más expuestos, ¿no? Entonces, hay una conexión entre hogar y trabajo y muchas veces esa conexión no es la adecuada porque genera conflictos. Puede generar fatiga mental, puede generar falta de motivación, puede generar falta de productividad, pero también puede generar un deterioro en la relación familiar, con la pareja, con los hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas de las personas que tienen en sus familias miembros que trabajan en salud quizás han preferido o han querido
o le han pedido a la persona que trabaja en salud que deje el trabajo, porque al ponerse en riesgo, él o ella también ponía en riesgo al resto de la familia. Y eso puede haber generado un conflicto dentro de las relaciones familiares, ¿cierto? Por ahí veo a alguien que está con su mascarilla, de repente es alguien que trabaja en salud, quizás nos podría contar después si lo que estoy diciendo ahora tiene algún sentido para ella, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos eh, en el ámbito de lo individual, muchas veces a nivel individual nosotros también podemos tener problemas personales o emocionales que impactan en nuestro trabajo. Imagínense ustedes que están teniendo un problema familiar y tienen que ir a trabajar. Que tengan un familiar enfermo, que están ustedes muy preocupados y que tengan que ir a trabajar. O que hayan perdido algún miembro cercano de la familia y estén en pleno proceso de duelo y tengan que ir a trabajar. Entonces, son factores individuales, pero que también impactan en lo que es el tema laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa tenemos que considerar? Tenemos que considerar las habilidades emocionales que nos permiten hacer frente a la crisis. Tenemos que considerar la afectación en el ámbito laboral y el sentido de responsabilidad, como les mencionaba antes. Tenemos que considerar las relaciones familiares y sociales, ¿no? La familia extensa, el grupo de amigos, la pareja, los hijos. Y también tenemos que considerar el sentido de la muerte, ¿no? Que tiene que ver no solamente con, o sea, el sentido de la muerte en estos momentos, estamos analizando el contexto actual, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo vital, ¿no? No es lo mismo que nosotros tengamos quizás 75, 80 años a que seamos un joven de 15 o 20. Lo que nosotros podemos sentir o considerar con relación a la muerte es distinto. No es lo mismo, por ejemplo, que seamos personas saludables a que de repente tengamos alguna condición de salud preexistente que nos ponga en riesgo. Si somos diabéticos, si somos hipertensos, si estamos atravesando por algún proceso oncológico, etcétera. Entonces, la respuesta que nosotros vamos a tener con relación a lo que puede significar el impacto de esto en nuestra propia salud e incluso cómo interpretamos la muerte de las personas que nos rodean va a ser distinta. Luego tenemos también específicamente en los trabajadores de salud que considerar algunos factores de estrés adicionales. Lo que les acabo de mencionar hace un momento son factores de estrés para todos, pero la Organización Panamericana de la Salud nos sugiere muy acertadamente que a todos los factores estresantes comunes y corrientes que aplican para todas las personas y para cualquier trabajador, específicamente los trabajadores de salud frente a esta crisis, evidencian mayores niveles de estrés porque tienen algunos factores de estrés adicionales a los que yo les he comentado hace un momento. Y estos factores de estrés adicionales básicamente los podemos nosotros resumir en estas tres, ¿no? El primero es la estigmatización por trabajar con pacientes con COVID y poder contagiar a familiares y amigos, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes, si ustedes tienen un familiar que trabaja en salud, lo más probable es que no van a querer convivir mucho con él o con ella, ¿no? O van a tener mucho más reparo. Vamos a suponer que sea, imagínense ustedes que tienen, a ver, de repente no es un familiar, de repente es un vecino, ¿no? Quizás ustedes tienen un vecino que saben que es médico o enfermero o lo que sea y trabaja todos los días, ustedes saben que se va al hospital. Entonces, muchas veces, no digo que suceda siempre, si no sucede en el caso de ustedes, los felicito, pero lamentablemente en la práctica, nosotros hemos en todos estos meses estigmatizado a muchos trabajadores de la salud porque al sentirlos en mayor riesgo, entonces a veces no queremos juntarnos con ellos, ¿cierto? O queremos mantenerlos alejados porque sabemos que son personas que están en alto riesgo y que en cualquier momento se pueden contagiar y nos pueden contagiar a nosotros. Entonces, la estigmatización por trabajar con pacientes con COVID es uno de los factores de estrés adicionales que los trabajadores de salud están experimentando en esta situación de pandemia. Otro factor de estrés adicional son las estrictas medidas de bioseguridad a las que están sometidos. Si nosotros habitualmente salimos con una mascarilla, nos ponemos un protector facial cuando tenemos que subir a un transporte público, o de repente cuando vamos al mercado, hacemos nuestras compras,
Algunas personas incluso utilizan estas ropas que nos ponemos encima para poder aislarnos y protegernos. Digamos, lo usamos por voluntad, porque nos sentimos más cómodos, y los usamos de repente solo cuando es necesario, quizás cuando salimos a hacer una compra o alguna gestión fuera de casa. Piensen ustedes que esto es lo mínimo, pero un trabajador de la salud tiene medidas de bioseguridad muchísimo más estrictas. Yo recuerdo, yo he visitado hace unas semanas un centro de salud por un trámite para un familiar que tenía que hacer, y la persona que me estaba atendiendo, eh, ni siquiera era el personal médico, sino era la persona que estaba atendiendo, estaba no solamente forrada de pies a cabeza, con todas las cosas que nosotros podamos imaginarnos, sino que además tenía 3 mascarillas, no una, dos, 3 mascarillas, que era un poco difícil comunicarse con ella porque estaba forrada de pies a cabeza, tenía 3 mascarillas, estaba detrás eh, de un mostrador con una ventana de acrílico, y era un poco difícil comunicarse porque apenas se les entendía lo que esta persona nos estaba tratando de explicar o lo que me estaba tratando de explicar, justamente por el exceso de protección. Entonces, cuando yo la veía, claro, yo estuve unos minutos. Imagínense ustedes, esa persona tiene que cumplir una rutina de trabajo de al menos 8 horas diarias en esas mismas condiciones, ¿ok? Entonces, no es algo sencillo para mucha gente, ¿no? Y bueno, ahora estamos en invierno, bueno, no necesariamente en todo el país, hay zonas del país que están ahorita con una temperatura muy alta, entonces si a eso sumamos otras condiciones que hacen que estas medidas de bioseguridad sean particularmente incómodas, ¿no? Por decirlo menos. Y bueno, una tercera cosa a considerar es una mayor demanda en el entorno laboral, ¿no? Porque obviamente al ser personal de salud, la demanda es distinta. Yo no diría solamente mayor, sino es una demanda diferente frente a lo que es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en las personas que trabajan en unidad de cuidados intensivos. La demanda ya no solamente es cuántos casos tienes que atender, sino la naturaleza misma en la relación con el paciente. Saber que son personas que están aisladas de su familia, que están atravesando por un momento crítico y no tienen soporte familiar, eso también es una demanda a nivel emocional, ¿no? Y cómo nosotros podemos atender a la misma. Bien, entonces, ¿cómo impacta esto específicamente a los trabajadores de salud? Básicamente impacta en dos temas puntuales, ¿no? En la capacidad reducida para beneficiarse del apoyo social debido a los intensos horarios laborales que tienen, y en la capacidad o energía insuficientes para implementar la autoasistencia básica o el autocuidado. ¿Qué significa esto? Todas las personas, sin excepción, todos los trabajadores, sin excepción, debemos tener ciertas pautas de autocuidado. Autocuidado significa que yo voy a estar al pendiente de cómo el tipo de trabajo que yo haga, no importa cuál sea, tiene un efecto sobre mi propia salud, ¿no es cierto? Físico o mental. Entonces, si yo soy consciente que el trabajo que realizo tiene un riesgo, un mínimo nivel de riesgo, cualquier nivel de riesgo, sobre mi salud física o mental, lo que yo voy a hacer es establecer automáticamente medidas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, si yo soy chofer, yo sé que tengo que usar cinturón de seguridad. Es una medida de autocuidado. Si yo soy trabajador de construcción civil, sé que para ir a mi trabajo tengo que estar con un casco protector, de repente con guantes, quizás con un arnés si estoy trabajando en alturas, elementos de autocuidado, ¿cierto? Cualquiera sea el trabajo que yo realizo, cualquiera, necesito tener medidas de autocuidado. Autocuidado de mi salud física y autocuidado de mi salud mental, cualquiera sea el trabajo. El problema es que cuando este autocuidado tiene que ver con salud mental, a veces no lo tenemos muy en cuenta. Es decir, de repente, no sé, una persona que trabaja, si yo trabajo con pintura y estoy 8 horas al día trabajando con pintura con un soplete de repente, entonces yo voy a ser consciente de que tengo que cuidarme porque si no me cuido eso me va a dañar mi salud, ¿ok? Pero si yo de repente soy un profesor que estoy dictando clases 8 horas al día, uno dice, ¿cuál es el riesgo de un profesor que dicta 8 horas al día? No se va a chancar un dedo, no le va a caer un ladrillo en la cabeza,
no va a aspirar una sustancia tóxica, sí es verdad, pero se puede agotar mentalmente, puede sentirse afectado por las demandas de sus alumnos. Ahora, si lo está haciendo virtualmente, tiene una necesidad de prestar más atención, o sea, es más desgastante el trabajo virtual para un docente. Entonces, ¿tendrá que establecer medidas de autocuidado? Sí, y medidas de autocuidado físicas y mentales, porque físicas también, ¿no? Normalmente lo que hacen los docentes, por ejemplo, es, si son clases físicas, clases presenciales, de repente saber de que son 8 horas diarias de clase, no debo estar las 8 horas de pie, porque luego eso me va a traer problemas a nivel eh, de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? O quizás tengo que cuidar la voz porque probablemente esté todo el día hablando y entonces eso hace que yo tenga algunos cuidados con mi salud física. Pero a veces olvidamos, con mucha frecuencia olvidamos que también el autocuidado tiene que ser un autocuidado en nuestra salud mental. ¿Cómo nos impacta el trabajo que hacemos? No importa qué trabajo sea. Tenemos que tener algunas medidas de autocuidado. Entonces, a veces, en el caso del personal de salud, por la gran demanda laboral que tienen, queda poco tiempo o poca energía para recordar y para establecer estas medidas, digamos, de asistencia o autocuidado básico. ¿Qué respuesta observamos entonces? ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que hay agotamiento, hay desapego, hay un deterioro en el desempeño y en algunos casos una resistencia a trabajar. ¿Producto de qué? Producto del estrés que se está generando a consecuencia de estos factores que hemos mencionado. Y en algunos casos, esto es bien interesante porque hay algunos estudios preliminares que se están haciendo ya en estos primeros meses de pandemia, que ya nos están hablando de trastornos de estrés postraumático y de depresión severa, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando solamente que estoy cansada, que estoy estresada, que me siento mal, que estoy un poco ansiosa. No, ya estamos hablando de problemas psicológicos algo más graves, como podría ser, por ejemplo, un trastorno por estrés postraumático, que tiene un tiempo, digamos, para que la persona pueda sobrellevarlo, necesita un tratamiento, un periodo de descanso, y también episodios de depresión severa que podrían generar otros problemas más graves, ¿no? Bien. Eh, Como vamos a empezar a ver ya las recomendaciones o lo que podemos hacer, no sé, me quisiera permitir hacer un pequeño, justo estamos a la mitad de la clase, perfecto. No sé si me permiten hacer acá un pequeño alto para escuchar algunos comentarios o preguntas de ustedes, ¿sí? Unos 10 minutitos si les parece, ¿no? Podemos abrir los micrófonos, 10 minutos para luego continuar, porque ya vamos a pasar al tema de qué hacer. Nos hemos visto un poco todo el análisis de lo que pasa, cómo podemos entender lo que está sucediendo, entender lo que está pasando. Me gustaría algunos comentarios de parte de ustedes para ya pasar a las estrategias, a lo que tenemos que hacer, a los objetivos de intervención. ¿Sí? Entonces voy a ver si por aquí hay alguien. O ustedes me indican, no sé. Recuerden que tenemos esa estrategia de mano alzada, levantar el icono de la mano. Vi mientras exponía por ahí un par de manos alzadas, pero no sé si era que estaban solicitando participar o de repente, ¿no? Sí, doctora, los participantes, por favor, en la opción también de participantes, tienen, al seleccionarlos, les sale la opción de la manito. Si alguien desea hacer una pregunta, pueden realizar. Sí, sería excelente poder hacerlo ahora para pasar a la segunda parte que ya son, que es las respuestas, ¿no? Que nosotros tenemos que dar a esto que hemos analizado hasta ahorita. Por ejemplo, si hay trabajadores de la salud conectados, me encantaría saber si es que se sienten identificados con alguna de las cosas que hemos dicho, si de repente ustedes identifican algunos factores de estrés adicionales que no se han mencionado, y ya en estos meses que venimos realizando esta tarea, ¿cómo lo han sobrellevado, no? ¿Cómo sienten ustedes que esto de repente ha afectado? O quizás si hay personas que ejercen la docencia, también sería importante conocer la, la carrera docente es una carrera de alto riesgo también, ¿no? Por todo lo que implica las relaciones humanas. Entonces sería importante conocer cuál ha sido su experiencia.
Ok, creo que somos un poco tímidos hoy día para preguntar, no hay problema. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Continuamos? No, no logro ver a todos porque estoy con la pantalla compartida, pero creo que no he visto manos alzadas. Ahora voy a hacer una mirada rapidita. Ya, en todo caso, si tú tienes acceso al chat y hay alguna pregunta, me comentas. Por favor, me interrumpes, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces con las recomendaciones. O sea, ya estamos logrando entender qué es lo que pasa y la idea sería ahora saber qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Yo les estaba hablando mucho del autocuidado. En realidad, si bien esto está enfocado en trabajadores de la salud, mi sugerencia sería, mi recomendación es que esto lo tomemos en cuenta todos los trabajadores, no solamente aquellos que estamos en el sector salud. Hay algunas recomendaciones que son generales y que nos van a ser de utilidad a todos en general, ¿no? Por ejemplo, una de las recomendaciones que se hacen es hacer pausas durante el trabajo o entre turnos. Ahora, también es cierto, yo quisiera que mientras yo les doy estas recomendaciones, ustedes válidamente de repente me pueden decir, bueno, esto es lo recomendable, pero quizás en mi trabajo no se puede, ¿no? O en mi trabajo es muy difícil que esto suceda. También me gustaría que hagamos ese tipo de reflexión. Porque, ¿qué sucede? Vamos a suponer, yo les voy a dar una serie de recomendaciones, que no son además recomendaciones mías solamente, sino son recomendaciones que están sustentadas en la literatura y que están incluso pautas de la Organización Mundial de la Salud, que cobran más vigencia en este momento de pandemia. Entonces, quizás ustedes, muchas de las cosas que van a escuchar, me dirán, bueno, algunas cosas sí las hago, otras cosas no, pero las puedo implementar. Quizás otras cosas en mi trabajo es imposible hacerlas, no se puede. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros identifiquemos esto? Porque muchos de los efectos de no eh, tener en nuestro repertorio rutinas de autocuidado nos van a pasar factura en el tiempo. Quizás ahora no lo sintamos tanto, quizás sí. Quizás si somos muy jóvenes todavía tengamos la energía suficiente para no sentirnos impactados por eso, o quizás no. Pero una cosa que quisiera que tomemos conciencia todos es que si no aprendemos a desarrollar pautas de autocuidado, esto nos va a pasar factura en algún momento, ¿cierto? Entonces, es importante y es inteligente hacerlo ahora como prevención. O si ya nosotros sentimos que estamos identificando algunos factores de estrés, por ejemplo, de repente, no sé, alguien me puede decir, yo nunca en mi vida he sufrido dolores de cabeza y de un tiempo a esta parte, en estos meses últimos, con cierta regularidad estoy experimentando dolores de cabeza, ¿no? Les cuento un poco el caso de una persona que atendí hace poco y que tiene este problema. Entonces, primero descartar algo físico. No hay una razón, digamos, médica que sugiere esos dolores de cabeza, no. Bueno, ¿qué está pasando en tu vida? Entonces, lo que pasaba en este caso particular es que había un exceso de presión, es decir, las condiciones laborales de esta persona habían cambiado drásticamente y este cambio y la poca rapidez o la poca flexibilidad que tuvo para poderse adecuarse a estos cambios hizo que su cuerpo empezara a manifestar algunos síntomas, ¿no? Entonces, este dolor de cabeza es una manifestación de una situación de estrés a causa de presiones laborales que no ha podido manejar de manera eficiente por diferentes razones, ¿no? Por algunos rasgos de personalidad, por falta quizás de experiencia, pero también porque no tiene implementado en su rutina diaria de trabajo pautas de autocuidado. Por eso es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta. Bueno, la primera recomendación es realizar descanso periódico, ¿no? Algunas pausas durante el trabajo o entre turnos. Díganme ustedes si lo hacen, sería importante. Otra recomendación es la alimentación. La alimentación debe ser una alimentación saludable y en cantidad suficiente. ¿Qué cosa significa en cantidad suficiente? Cantidad suficiente de acuerdo no solamente a mi talla y peso, de acuerdo a si soy hombre o mujer, de acuerdo a si soy joven o adulto mayor, sino de acuerdo a la exigencia de mi trabajo.
Si mi trabajo implica actividad física, debo consumir algo más de carbohidratos, ¿no es cierto? Si mi actividad es una actividad más sedentaria, entonces debo restringir el consumo de carbohidratos, por poner un ejemplo. Entonces, la alimentación saludable no solamente significa qué como, sino las cantidades también, ¿cierto? El tipo de alimentos que consumo y en las cantidades suficientes. Una de las cosas que ha sucedido en estos meses de confinamiento, sobre todo en las primeras semanas, cuando decretaron la cuarentena obligatoria, que ahora ya, bueno, es más flexible, es que la gente comenzó a engordar, ¿no? La gente comenzó a subir de peso, porque empezó a alimentarse como una forma de responder a una situación de frustración. Es decir, estoy encerrada en mi casa, no puedo salir, de repente mi trabajo está en riesgo, no sé si voy a poder estudiar este año. Entonces comienzo a generar una serie de factores estresores y esos factores que me estresan hace que yo dé una respuesta. ¿No se acuerdan al comienzo, en el comienzo de mi presentación, cómo yo les explicaba cómo las personas generamos respuestas, pero no necesariamente esas respuestas siempre son respuestas adaptativas? A veces no lo son. Y tiene que ver con la interpretación y la evaluación que nosotros hacemos de esos factores estresantes, pero también de los recursos que nosotros tenemos para poder hacerlas frente. Entonces, si yo considero o consideraba, ¿no?, que estos factores estresantes son muy fuertes para mí, son demasiado, estar encerrada es demasiado, no poder salir es demasiado, tener riesgo de contagiarme es demasiado, y además yo evalúo que tengo eh, escasos recursos para hacerle frente a esa situación de estrés, entonces voy a tener una respuesta que me satisfaga y me tranquilice. Por ejemplo, comer rico, comer lo que me gusta, comer dulces, tranquilizarme, pero no necesariamente esa respuesta es una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque de repente vas a sentir más tranquila, sí, pero no me hace bien a mi salud. Entonces, tiene una respuesta inmediata, tranquilizadora, pero tiene una respuesta de corto y largo plazo que afecta a mi salud. Entonces, no puede ser una respuesta adaptativa. Otra cosa que ha pasado con la alimentación es que de repente hemos comenzado, como estamos restringiendo nuestras salidas, quizás estamos dejando de comer alimentos saludables porque estamos consumiendo cosas almacenadas o enlatadas solamente, ¿no? O sea, sí, y hemos restringido nuestro consumo de alimentos frescos, y eso también puede haber tenido un impacto, ¿no? Entonces, es muy importante que parte de nuestras pautas de autocuidado incluyan una alimentación saludable y en cantidad suficiente. Otra de las recomendaciones es la actividad física, sobre todo si estamos en casa. A veces nosotros nos obligamos a hacer actividad física cuando salimos de casa. Hay gente que sale a correr, hay gente que va a un gimnasio, o hay gente que tiene actividad física en su trabajo, pero no en su casa. Entonces, si estamos limitando las salidas o no estamos saliendo, tenemos la obligación de realizar actividad física en casa. Otra recomendación importante es mantener el contacto con la familia y los amigos. No los podemos visitar, no nos debemos reunir con ellos, ya sabemos eso, pero sí tenemos que mantener el contacto. ¿Por qué razón? Porque el contacto con las personas de nuestro entorno mantienen nuestra mente, de alguna manera, generan que nuestra mente se sienta, eh, que emocionalmente nos sintamos más tranquilos, más apoyados. Entonces es muy importante. ¿Qué ha pasado con algunas personas en esta cuarentena? Que han empezado a aislarse de los demás, no solo físicamente, sino también en contacto telefónico, virtual, ¿no es cierto? Entonces se mantienen aislados, no sabemos nada de ellos, empiezan a estar solos o con la familia, pero no en contacto con la red de la familia extensa o los amigos, ¿no? Entonces, pauta de autocuidado, mantén el contacto con tu entorno. Otra cosa importante es evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Eso es importante. Obviamente un consumo perjudicial. Este es muy, muy importante. Otra recomendación sería practicar estrategias que resulten más adecuadas para la relajación y el manejo del estrés.
¿Por qué acá digo que resulten más adecuadas? ¿Por qué no digo esta y esta pauta de relajación? Por una razón muy simple, que no a todos nos funciona lo mismo. Yo podría hacerles una recomendación para que se relajen y esta recomendación le puede servir a un porcentaje de las personas que me están escuchando y a otras no. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tiene eh, diferentes estrategias que nos resultan adecuadas, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Quizás alguno de ustedes me pueda decir, yo me relajo con música. Yo pongo música y me relajo. Ok. Quizás a otra persona, cuando está estresada, no le funciona escuchar música. Al contrario, le estresa más. O quizás tendríamos que pensar en qué tipo de música. De repente a algunas personas les relaja escuchar música eh, suave, ¿no? Música lenta, como le llamamos. Quizás otras personas no. A otras personas escuchar ese tipo de música lo puede poner un poquito más irritable. Para otras personas, de repente, su práctica adecuada de relajamiento es el deporte. Quizás salir a correr o hacer ejercicios en casa le resulta muy relajante. Quizás para otras personas no. Quizás para otras personas el ejercicio es parte de una rutina, pero no se relajan con el ejercicio. Al contrario, a muchas personas el ejercicio físico los activa más y no resulta un mecanismo desestresante. Entonces, lo que es importante, por eso yo digo, practicar las estrategias que resulten más adecuadas para cada uno para relajarse, porque no necesariamente las estrategias son las mismas para todos. Y yo añadiría a esto no solamente escoger las prácticas más adecuadas, sino estar seguros que estas prácticas son las más saludables. Porque de repente una persona me puede decir, ay, yo me relajo cuando como torta de chocolate. Ok, sí, hay mucha gente le relaja comerse un dulce y eso no está mal. Pero si nosotros utilizamos esta estrategia en exceso, se convierte en una respuesta equivocada frente al estrés. Entonces, relajarnos un poquito comiendo un dulce no está mal, pero comer todo el día dulces para relajarnos es completamente inadecuado. Entonces, busquemos las estrategias que resulten más adecuadas para relajarnos y para manejar nuestro estrés según nuestros gustos, según nuestras preferencias, pero asegurándonos que sean respuestas eficientes, ¿no? Que no sean respuestas que nos generen luego un problema a largo plazo. Otra recomendación que se hace es la necesidad de tomarnos un descanso de la cobertura mediática del COVID-19. Es decir, ¿qué significa esto? Significa no estemos escuchando noticias sobre este tema todo el día. No podemos desayunar, almorzar y cenar escuchando o prestando atención a la cobertura mediática del COVID. Tenemos que informarnos, sí, pero no tenemos que sobreinformarnos. No tenemos que tener una información en exceso. Esto es una recomendación muy importante, sobre todo si estamos en el grupo de población en riesgo, porque eso lo único que hace es aumentar el miedo, aumentar la ansiedad y generar más frustración, ¿no? Entonces, dosifiquemos la cobertura que nosotros hacemos de la información sobre la enfermedad. Decidamos cuántos minutos al día, cuánto tiempo, qué programas específicos vamos a ver, cuánto tiempo al día vamos a consumir noticias. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser a cada rato, solo mantenernos informados lo suficiente. Lo otro es promover redes de apoyo para preservar la salud física y mental. Quisiera que en estos momentos las personas que nos están escuchando piensen, ¿cuál es tu red de apoyo? ¿Tienes alguna? ¿La identificas? Si yo te preguntara en estos momentos, ¿cuál es tu red de apoyo? ¿Podrías decirme es esta? O sea, es mi grupo de amigos, es de repente mis padres, o es mi grupo de repente, un grupo con el cual comparto en alguna actividad en particular. ¿Qué significa tener una red de apoyo? Significa que cuando yo me sienta mal puedo entrar en contacto con esa red de apoyo. Una red de apoyo es aquella que está cuando yo lo necesito. Si, por ejemplo, en estos momentos me siento particularmente angustiada por algo que pasó, automáticamente recurro a esa red, la contacto. Entonces, tenemos una red de apoyo, identifíquenla. ¿Quiénes son? Sus nombres, dónde están, cómo los puedo contactar, con qué frecuencia los puedo contactar,
¿Qué tanto puedo tener confianza en que estas personas realmente van a estar ahí cuando yo lo necesito? Y obviamente también tengo que ser pues, red de apoyo para otras personas, ¿no? Es una cosa recíproca. Esta red de apoyo es mutua, ¿no? El apoyo debe ser mutuo. Entonces, tenemos una red de apoyo. Me gustaría que cada una de estas recomendaciones vayamos identificando si realmente las ponemos en práctica o no. Otra cosa que se recomienda hacer, sobre todo en trabajadores de salud, que es un poco el énfasis que estamos dando en este análisis, es garantizar una buena capacitación en temas de control de infecciones para evitar que se ponga en riesgo la propia salud. Es decir, dentro del ámbito laboral, que es el que estamos viendo ahora, en el trabajo que nosotros hacemos, hemos sido correctamente capacitados para saber exactamente qué tenemos que hacer para no poner en riesgo nuestra propia salud. Tenemos una buena capacitación en temas de control de infecciones, en temas de seguridad o de bioseguridad. Si no es así, tendríamos que empezar a implementarlo. Bien, estos alcances que les voy a dar a continuación sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de profesionales sanitarios se derivan de un estudio que realizaron un grupo de investigadores de diferentes países. Fueron investigadores de España, Noruega, Australia y Reino Unido, que me pareció importante traerlo a esta presentación porque nos va a dar algunas ideas de cómo está afectando esto en los específicamente en los trabajadores de salud o los profesionales sanitarios, ¿no? Dejo aquí el enlace del documento. Es un documento que está en inglés, pero lo considero sumamente relevante porque me parece que es bastante completo. Fue un estudio de metaanálisis que se realizó. Estas personas identificaron 61 estudios previos, hicieron un análisis de todos, incluidos 3 que estaban referidos específicamente a coronavirus, y a partir de eso ellos hacen una propuesta, un resumen, digamos, sacan conclusiones de cómo es el impacto en profesionales sanitarios respecto a la repercusión que tiene este problema en su salud mental, ¿no? Entonces, también he hecho llegar ese documento a los organizadores para que pueda estar a disposición de las personas que están interesadas, ¿no? Entonces, luego de hacer un análisis, como vemos acá, de la revisión sistemática de una serie de evidencia científica disponible, ellos llegaron a 3 conclusiones importantes, ¿no? Que las resumen en 3 resultados. Algunos quizás nos parecen muy obvios, pero digamos, tiene esto el mérito de de haber generado una evidencia. Por ejemplo, el primer resultado al cual ellos aluden es que la frecuencia de problemas de salud mental en profesionales sanitarios al frente de emergencias causadas por epidemias virales es especialmente elevada. En lo que ellos recogieron como estadísticas, no sabemos si esas estadísticas se repiten exactamente en nuestro país, pero nos puede servir perfectamente como una referencia. Ellos identificaron que había una prevalencia de ansiedad, ¿no? De rasgos de ansiedad en el 45% de los trabajadores de salud, seguida de la depresión, que se identificó en un 38% de la población estudiada, de estrés agudo, que se identificó en el 31%, el burnout o síndrome de agotamiento profesional, que se identificó en el 29% de la población sanitaria, y el estrés postraumático, que se identificó en el 19%. Miren ustedes, son cifras bastante importantes. En el caso de la ansiedad tenemos casi la mitad, ¿no? Un poco menos de la mitad de profesionales de la salud que están atravesando por episodios de ansiedad, depresión más de la tercera parte, estrés agudo casi la tercera parte, ¿no? Entonces ustedes miren, estos indicadores son importantes. Porque ¿qué significa en la práctica? Significa que si yo tengo eh, la necesidad de establecer una intervención con profesionales de la salud, o si yo soy profesional de la salud, estoy en este grupo de riesgo. Entonces, necesito trabajar mecanismos o intervenciones preventivas para contrarrestar la ansiedad, la depresión, el estrés y el burnout en esta población. ¿Por qué? Porque los estudios nos señalan que al menos entre el 30 al 45% de la población está siendo afectada por estas características. Está siendo afectada, digamos, por estos
eh, con estos síndromes, estos cuadros. Luego, el análisis de los subgrupos, o sea, ya no a nivel de personal sanitario en general, sino a nivel de subgrupos, identificó que había una diferencia significativa en la prevalencia durante versus después de la emergencia sanitaria, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estos efectos podrían ser efectos de salud mental que se van a mantener a un largo plazo. Si no es un problema de ahorita, no es un problema que estamos viviendo ahora y que luego va a desaparecer cuando venga la vacuna y pase todo, sino son problemas que pueden mantenerse en la persona a largo plazo. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos a nivel de prevención y a nivel de intervención. Un segundo resultado que identificaron estos investigadores nos dice que determinados factores sociodemográficos, sociales y ocupacionales aumentan significativamente el riesgo de sufrir problemas de salud mental. ¿Cuáles son estos factores sociodemográficos que nos ponen en mayor riesgo de tener problemas de salud mental? Ser mujeres que ser varones. Es decir, en este estudio en particular se identificó que las mujeres estaban en mayor riesgo que los varones. Que los profesionales más jóvenes estaban en mayor riesgo que los profesionales de mayor edad. Que estaban en mayor riesgo las personas que no tenían o que no contaban con apoyo social. Por eso es importante, como yo les acabo de comentar hace un momento. Que estaban en mayor riesgo los profesionales que experimentaban rechazo social o estigmatización a consecuencia del trabajo que realizan. Que están en mayor riesgo las personas que desarrollan tareas asistenciales en primera línea, como el personal de enfermería, por ejemplo. Que tienen mayor riesgo las personas o los profesionales que no han recibido información especializada sobre este tipo de situaciones, que no han sido capacitados, que no han sido preparados para esta situación de crisis. Y están en mayor riesgo finalmente aquellos que tienen menor experiencia laboral. Entonces, ¿para qué nos sirve este resultado? Para entender que si nosotros estamos en estos momentos con la responsabilidad de diseñar una intervención, sea preventiva o sea una intervención ya de prevención secundaria o terciaria, en profesionales que ya están experimentando este tipo de efectos producto de la pandemia, tenemos que prestar mayor atención a población de mujeres, personal sanitario mujeres, personal sanitario más joven, con menos experiencia, aquellos que no cuentan con apoyo social, por ejemplo, se me ocurre alguien que está lejos de su familia o que vive solo, ¿no? Por ejemplo, que no tiene al entorno familiar cercano. También tenemos que prestar más atención a aquellas personas que están desarrollando tareas asistenciales de primera línea, las que están en contacto directo con el paciente, y también tenemos que estar seguros de desarrollar capacitaciones especializadas para el personal que tiene este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, serían, digamos, el primer grupo a considerar. O si estamos trabajando con un grupo en general, vamos a suponer, si estoy trabajando con el personal de un hospital donde hay estas personas en riesgo, pero también otras, lo que tendría que hacer es tener un enfoque diferenciado. Es decir, yo puedo tener, no sé, 50 profesionales de salud a mi cargo, pero de repente no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Habrán algunos grupos focalizados cuyo nivel de riesgo es más elevado que otros. Entonces, tengo que diferenciarlos. Y bueno, al diferenciarlos, idealmente voy a intentar establecer intervenciones más específicas con cada uno de ellos, ¿no? Luego, el tercer resultado que arroja este estudio es que el nivel de evidencia científica respecto a las intervenciones para proteger la salud mental de los profesionales sanitarios es muy bajo. ¿Qué significa esto? Que a pesar de todos los esfuerzos, que a pesar de todas las aproximaciones que se vienen haciendo, sobre todo en otros países más que el nuestro, pero que nos están enseñando bastante sobre qué está sucediendo con esta pandemia, entonces, a pesar de todos esos esfuerzos, hay muy poca evidencia científica del impacto de las intervenciones para proteger la salud mental de los profesionales sanitarios, ¿no? Lo que sugieren estos estudios
los estudios que se han realizado a la fecha, este estudio es de abril de este año, hace unos 4 meses aproximadamente, no, 5 meses. Lo que nos dicen estos estudios es que están basados en cambios organizativos, es decir, cómo se ha adecuado la organización, el hospital, el centro de salud, y en la formación de los profesionales. Es decir, hasta ahorita lo que sabemos está basado en cómo las organizaciones han generado cambios para adecuarse a la pandemia y cómo la formación del profesional le ha permitido tener recursos para poder mejorar su autoeficacia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que nos sugieren esas intervenciones, es que tenemos que prevenir la ansiedad, prevenir la depresión, estar atentos a la calidad de sueño, aunque, insisto, la evidencia hasta ahora todavía es baja. Entonces, eso también nos dice que es importante que sigamos investigando. No hay investigaciones suficientes todavía. Si alguno de los que me está escuchando, por ejemplo, es estudiante universitario, está por hacer alguna investigación para algún curso o para alguna tesis, o quizás si somos profesionales que tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de investigación, podemos prestar atención a estos indicadores que nos van a orientar más o menos por dónde deberíamos nosotros empezar a investigar, ¿no? Permítame verla ahora. Un segundo. Ok, ya. Bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de salud mental que nosotros debemos tener durante el brote del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud? Primero, proteger al personal del estrés crónico para que pueda cumplir con sus responsabilidades. Como ya he mencionado, esto no es algo que se presenta ahora, sino es algo que si no trabajamos va a ser un impacto de largo plazo. Garantizar la información de buena calidad y actualizada a todo el personal. Es importante que estemos preparados, que estemos capacitados. Planificar que los trabajadores alternen funciones de alto estrés con otras de menor estrés, para no sobrecargarlos. Fomentar el compañerismo para brindar apoyo, gestionar el estrés y reforzar procedimientos seguros, ¿no? Esto ya tiene que ver de repente con las personas que están a cargo de los equipos. Es muy importante que tengamos en cuenta estas indicaciones. Asegurar que el personal trabaje en equipo o en parejas. Miren ustedes, esto es muy importante. A veces en algunos trabajos esto no es posible porque hay poco personal. Con las bajas que muchos equipos de trabajo han tenido a consecuencia de la enfermedad, a veces esto se hace más difícil. Pero idealmente, si es que es posible, las tareas, sobre todo cuando asignamos, no tiene que ver solo con personal de salud, sino en cualquier trabajo que ustedes estén realizando. Si las tareas que hacen son tareas complejas, es muy importante que no las hagan solos, que traten de formar equipos o por lo menos de a dos, duplas, para poder justamente desarrollar esos trabajos. Otra de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es incentivar y monitorizar los descansos en el trabajo e implementar horarios flexibles. ¿Qué más nos dice estas recomendaciones? Facilitar y garantizar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Lamentablemente, a veces recurrir a un servicio de salud mental es lo último que se nos ocurre. Cuando nos duele algo, vamos al médico, pero cuando tenemos una preocupación excesiva que no nos permite manejarnos habitualmente, no vamos a un psicólogo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que ir modificando poco a poco. Entender que así como cuando nos duele una muela vamos al dentista, o cuando estamos con tos vamos al médico para que nos atienda, también identificar algunos indicadores de salud mental que nos exigen ver al profesional de salud mental, ¿no? Otra recomendación es orientar en cómo ofrecer soporte emocional básico a las personas afectadas. Validar que sentirnos estresado es una experiencia normal, es una experiencia por la que seguramente hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar. Esto es muy importante porque vivimos en una cultura, y esto ya tiene que ver un poco con el contexto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la sesión anterior, tenemos que analizar no solo a la persona, sino tenemos que analizar los contextos? En un contexto como el nuestro, nosotros estamos
acostumbrados a que nos digan que las cosas ya van a pasar y que tenemos que ser fuertes. ¿Se acuerdan ustedes? Hace un ratito les dije, en ese estudio, es un estudio europeo, pero creo que aplica perfectamente a nuestro país, el mayor riesgo está, lo mencioné hace un momentito, el mayor riesgo está en las mujeres. Alguien cuando lo mencioné se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hay un mayor riesgo para las mujeres que para los varones? Si nosotros hacemos un análisis más contextual, por ejemplo, podríamos pensar por qué de repente las mujeres pueden estar en mayor riesgo. No tenemos una evidencia, o sea, lo que estoy comentando es simplemente una hipótesis, pero no tenemos todavía evidencias suficientes de por qué esto impacta más. Sabemos, porque las estadísticas nos dicen ahí, que los mayores casos de ansiedad, de depresión, se presentan en mujeres. ¿Por qué? Tendríamos que profundizar un poquito más para saber exactamente por qué. Pero yo quiero referirme ahora a una característica de nuestra cultura. Nosotros vivimos en una cultura machista todavía, a pesar de que ya estamos superando muchas cosas, todavía tenemos un fuerte componente machista. Entonces, bajo este enfoque, probablemente hay muchas personas que no, sobre todo los varones, que no se van a permitir validar que está bien sentir tristeza, sentir dolor, sentir pena en algún momento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en algún momento vamos a estar estresados, si es que ya no lo estuvimos, si es que no lo estamos en este momento. Sentirnos eh, mal por esta situación es algo natural. No tenemos que tener problema en reconocerlo ni en aceptarlo. Tenemos que validar que está bien sentirnos así y que está bien buscar ayuda, ¿no? En nuestra red de apoyo. Tenemos que aceptar el estrés y los sentimientos asociados que no necesariamente van a reflejar que no tengamos capaces de hacer nuestro trabajo. O sea, sentirnos mal, sentirnos tristes, sentirnos estresados, no significa que somos malos trabajadores. No significa que somos débiles. No significa que somos personas incapaces. Todo lo contrario. Una persona emocionalmente fuerte, una persona con inteligencia emocional, es aquella que reconoce que se siente mal, que es capaz de identificar que está atravesando por una situación de agotamiento mental, que es capaz de reconocer que está atravesando por un periodo de depresión o de tristeza. Esto es un indicador de inteligencia emocional, porque si yo no lo reconozco, no puedo hacer nada. O sea, si yo no identifico un peligro, no puedo hacer nada para combatir ese peligro, porque simplemente si yo no lo reconozco, no lo asumo, es como que ese peligro no existe, pero está ahí. Si voy a cruzar una pista y no veo que viene el carro me puede atropellar. No he visto, nunca vi el peligro, o sea, nunca reconocí que había ese riesgo al cruzar la pista. En cambio, si yo identifico que el riesgo está ahí, me protejo, me cuido, tomo mis precauciones. Entonces, aceptar que nosotros vamos a estar en algún momento estresados, tristes, deprimidos, ansiosos, no significa que seamos ni débiles, ni incapaces, ni que hagamos mal nuestro trabajo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también debemos manejar el estrés y el bienestar psicosocial durante este tiempo, tanto como cuidamos nuestra salud física. Yo les he dicho hace un momento, alimentarse bien, hacer actividad física, está correcto, pero también tenemos que cuidar el bienestar mental, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Cuidar las necesidades básicas, implementar estrategias de afrontamiento útiles, y hablamos de estrategias de afrontamiento en la sesión anterior, asegurar tiempo para descansar y tomarse un respiro durante el trabajo, ingerir suficientes alimentos saludables, realizar actividad física, mantener contacto con familiares y amistades, y evitar usar estrategias de afrontamiento poco útiles, como podría ser, por ejemplo, dar respuesta a esta crisis consumiendo tabaco, consumiendo alcohol o consumiendo cualquier otro tipo de drogas. Tenemos además que aceptar que algunos trabajadores pueden experimentar que su familia o su entorno les evite debido a este estigma que hablábamos hace un momento. Debemos emplear el uso de métodos digitales como una forma de mantener contacto con seres queridos. Es decir, no porque ahora no podamos visitar significa que no los vamos a llamar. Tenemos tantos recursos digitales ahora que es solamente un tema de decisión mantenernos en contacto. No como quisiéramos, pero lo podemos hacer. Y también otra recomendación, otra consideración que nos hace la Organización Mundial de la Salud es dirigirnos a nuestros compañeros, a nuestros jefes o a las personas de confianza
para encontrar apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras personas en nuestro entorno que podrían estar atravesando por experiencias similares a las nuestras. Y en esta lógica de apoyo mutuo, podemos lograr nosotros un alto beneficio, ¿no? En conclusión, entonces, de todas estas recomendaciones que hemos visto, también sería importante, yo los invito a que ustedes identifiquen de estas recomendaciones que estoy compartiendo con ustedes, cuáles son las que toman en cuenta, cuáles son las que han implementado, cuáles son las que ustedes en estos momentos están sobrellevando, o cuáles son las que han ignorado, las que no conocían, las que no sabían, y por tanto sería importante que las empecemos a trabajar. Bien, en conclusión entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo promover con estos espacios de capacitación? La necesidad de que nosotros identifiquemos, mapeemos correctamente cuál es la situación en la población con la que estamos trabajando, desde el tipo de trabajo que estemos haciendo, para implementar acciones preventivas a diferentes niveles y de esta manera evitar o contrarrestar el impacto negativo que pueda tener la pandemia. ¿Ok? Bien, voy a quedarme aquí para poder escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. ¿Ok? Ahora sí, no sé si podemos, me apoyan de repente abriendo los micrófonos. Recuerden que pueden utilizar el icono de mano alzada para poder hacer sus preguntas o comentarios. Sí, doctora, voy a habilitar el micrófono para todos para que puedan. Ok, gracias. A ver, hay una persona que ha aperturado su micrófono, María, no sé si quieres... Ahí está, sí. A ver, Cristian García está levantando su mano. No sé si podrían, Cristian, abrir tu micrófono, te escuchamos. ¿Aló, me copia? Te escuchamos, sí, sí, adelante. ¿Cómo en la última fase que usted habla sobre la ansiedad, sobre estos temas, cómo trabajar en áreas donde en la actualidad las personas hacen trabajo remoto y les ha cambiado la vida en su hogar? O sea, su hogar ya no es su hogar, sino es su centro de trabajo. Se suma a ello que tienen que hacer las labores comunes de la casa, y la presión del colegio, que también es virtual. Entonces, ¿cómo salir de esa ansiedad? Y encima sumándole que un familiar muy cercano ha fallecido en este tipo de la pandemia. ¿Cómo nosotros, sin ser afectados, porque no todos tenemos el mismo temperamento o fortaleza, cómo primero ayudarnos nosotros si somos afectados y cómo ayudar al resto? Eso es todo, licenciada. Ok, gracias, Cristian. Bueno, dos cositas, ¿no? Primero, es verdad, la rutina nos ha cambiado a muchos, y acá sin ánimos de simplificar el problema, porque esto es bastante complejo, lo que tenemos que hacer es reestructurar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, de repente, esto nos va a ayudar mucho? Voy a mantener esto en pantalla para que lo recordemos. Yo les comentaba al principio de mi presentación lo siguiente, ¿no? Yo les decía, las personas tenemos una rutina, o sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Y de pronto viene algo a exigirnos, sin que nosotros lo hayamos decidido, sin que nosotros lo hayamos planificado. Viene una situación que nosotros reestructuremos toda la rutina. Eso es en síntesis lo que ha sucedido. Es decir, ahora tu trabajo es tu casa, el colegio de tus hijos es tu casa, ya no puedes salir a la calle, es decir, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha pasado es que la rutina a la cual nosotros estamos habituados, y si somos adultos tenemos una rutina de años a la cual ya estamos muy acostumbrados, tanto así que nuestros esquemas mentales están organizados en función a ello, tenemos muchas respuestas automáticas, en fin.
Lo que nos está exigiendo la pandemia desde hace varios meses es que nosotros reestructuremos toda nuestra rutina de vida, o por lo menos gran parte de ella, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a tener más facilidad para hacerlo? Las personas que son flexibles al cambio. ¿Y quiénes van a tener más dificultad? Las personas que son rígidas y que se resisten al cambio. Tú lo dijiste muy acertadamente, Cristian, no todos tenemos los mismos recursos para poder hacer esta adecuación. Entonces, las personas que tenemos mayores recursos, vamos a hacer los cambios más rápido y tenemos la obligación de ayudar a otras personas a que lo hagan. Y las personas que somos más rígidas, menos flexibles, nos va a tomar un poquito más de tiempo y vamos a tener la necesidad de buscar más apoyo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ahí va la segunda parte de mi respuesta, que tú también de alguna manera lo dijiste, ¿no? Tú dijiste algo así como, ¿cómo ayudarnos nosotros para ayudar a los demás? Bueno, en tu pregunta está la respuesta. Para nosotros poder ayudar a otras personas a que generen este cambio en sus rutinas y se reorganicen, primero necesitamos hacerlo nosotros. Es decir, en mi casa, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, ahora trabajamos desde casa, ok, la pregunta que yo haría es, ¿y cómo hemos reestructurado el tiempo? Porque si pretendemos tener una rutina distinta, con los mismos hábitos que hace usted espera no va a funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, mis necesidades han cambiado, mi rutina ha cambiado, ¿cómo? O sea, me he sentado a ver, reestructurado los tiempos, por ejemplo. De repente antes yo me levantaba a las 7 de la mañana para ir a trabajar, porque empezaba a trabajar a las 9. Pero ahora puedo levantarme 5 minutos antes y puedo, así como estoy, en pijama, enchufar mi laptop y conectarme y trabajar porque nadie me está viendo. Ok, entonces, ¿esa es una forma adecuada de reestructurar la rutina? Probablemente no. Entonces, al comienzo nos hemos desorganizado y eso es normal, ¿no? Porque ya no nos levantábamos temprano, de repente almorzábamos, como ya estábamos en la casa, comíamos a la hora que nos provocaba. En el trabajo no, en el trabajo teníamos una hora para almorzar. Pero como ahora estamos en la casa, comemos en el momento que se nos antoja. Entonces, hemos cambiado la rutina, pero la hemos cambiado de una manera desordenada, porque no es un cambio que responde a una planificación o a una reestructuración del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos y decir, bueno, ¿cuál es mi nueva rutina? Tengo que tener una hora para levantarme, tengo que tener un horario para alimentarme, tengo que tener un horario de trabajo. Tengo que tener un horario, aunque no sea el mismo horario que tenía antes. Entonces, primero tengo que reestructurar mis tiempos y reestructurar los roles de la casa. Y una vez que yo logre eso, recién voy a poder, como tú bien nos decías, ayudar a que otras personas lo hagan. Esa sería la ruta que tendríamos que seguir, ¿no? Bien. ¿Alguien más está hablando por ahí? No sé quién es. Sí, doctora, una consulta, pero ¿cómo sumar todo este peso que tiene uno cuando le decía, ya, yo puedo soportar, puedo entender a mi esposa, a mi cuñada, quien sea, de vivir este complejo, pero aún así ya yo estoy soportando y encima viene y fallece alguien muy cercano a mí? O sea, ¿qué es lo que usted sugiere? O sea, usted habló algo de no alojarse en el alcohol, en el tabaco, en el sedentarismo, porque lamentablemente se ha vuelto una nueva modalidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es el cambio de actitud. O sea, tú dices soportar, no se trata de soportar. O sea, si yo estoy viendo esto como que tengo que soportar, en realidad lo que estoy haciendo es pensar, o sea, ¿se acuerdan? No sé si estuviste en la sesión anterior, pero yo les decía, cuando uno tiene que dar la respuesta a una crisis, uno hace 2 evaluaciones. La primera evaluación que uno hace es, ¿cuánto esto me va a afectar a mí ahora o a futuro? Y la segunda evaluación que hacemos es, ¿qué recursos tengo yo para hacer frente a esta crisis? Entonces, si tú hablas de soportar, indirectamente lo que estás dando a entender es que estás evaluando que no hay los recursos suficientes para hacerle frente al problema. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es sentarnos y decir, bueno, ¿con qué recursos yo cuento para hacer frente a un duelo? Cuando nosotros perdemos a alguien, pasamos por un proceso de duelo y eso es normal. Es normal estar triste, es normal sentirnos
frustrados, molestos por lo que ha pasado. Eso nos pasa a todos y no tenemos por qué sentirnos mal por eso. Pero luego yo tengo que decir, ¿y qué recursos yo tengo para hacerle frente a esta situación difícil? Entonces, quizás aquí lo que está faltando es reconocer cuáles son tus recursos personales y familiares para hacerle frente a esta crisis. Estoy segura que los tienen, pero el problema es que todavía no los han visto, o sea, no los están reconociendo. Esa sería mi recomendación. ¿Alguien más por aquí está con el... Bueno, hay varias personas que han activado su micrófono. A ver, como hay varias personas con el micrófono activo, yo no sé exactamente a quién darle la palabra. A ver, Melba está con el micrófono activado, Juan Pastor está con el micrófono activado, Marisabel también. No sé si alguno de ustedes quiera participar porque han activado su micro. Nancy. Ok, a ver, Nancy. Escuchamos. Nancy Edith, ¿no? Que acabas de levantar tu mano. Tienes que activar tu micrófono para poderte escuchar, Nancy. Buenos días, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, listo, te Ya. escuchamos. Buenos días, doctora. Una consulta. En cuanto a las recomendaciones para dar a nuestros pacientes, entonces entiendo que debería de ser de dar estas recomendaciones de acuerdo a los gustos y preferencias de nuestros pacientes, ¿verdad? Eso es lo que entendí. Por ejemplo, yo solía recomendar deporte, ejercicio, pero si esto no le agrada a mi paciente, entonces debería de preguntarle más bien qué es lo que más te agrada, qué es lo que te libera, ¿no? Y en función a eso hacer las recomendaciones, doctora. Muchas gracias de antemano. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, es correcto, es como lo estás señalando. Las personas somos, somos diferentes y no solamente se trata de gustos y preferencias, como tú bien señalabas, sino también de qué funciona, ¿no? Por ejemplo, de repente hay una persona que le gusta bailar, entonces el baile la relaja, ¿no es cierto? Entonces esa persona pone música, baila, puede bailar 30 minutos, una hora, y después de ese tiempo queda absolutamente relajada. Pero quizás otra persona no le gusta bailar, le resulta incómodo, entonces si tú le recomiendas a esa persona que se relaje bailando, lo que vas a hacer es la vas a estresar más. Pero tiene que ver no solamente con que algo le guste, sino con que se sienta cómodo. De repente a esta persona no le gusta el baile porque a lo mejor no es, digamos, no tiene su psicomotricidad no es muy buena, quizás su sensación de bienestar con el movimiento no es el más adecuado. Entonces, yo añadiría a tu pregunta no solamente ver gustos y preferencias, sino también ver lo que es bueno para ellos de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Porque a veces puede pasar que algo me gusta, por ejemplo, de repente yo puedo decir, a mí me gusta el deporte, pero quizás cuando hago deporte no me relajo, no necesariamente. Entonces, yo añadiría a tu consulta no solamente que la persona te hable de sus gustos y preferencias, sino de que identifique qué cosa le hace sentir bien de acuerdo a sus propias capacidades, a sus propias habilidades. Pero es correctísimo lo que tú has señalado. Las pautas no pueden ser iguales para todos. No hay una receta única que funcione para todo el mundo. Y justamente el trabajo del profesional es ahí, porque si yo quiero una receta de cómo hacer frente al estrés, yo puedo leer un libro, ¿no? Leer unas recomendaciones y aplicarlas, pero quizás no me funcione y yo piense, no, yo no me puedo relajar. No es que no te puedas relajar, es que no has encontrado qué es lo mejor, la mejor estrategia para ti específicamente. Entonces creo que ahí está el valor del profesional de salud, ayudar a la persona a que identifique sus propios recursos, sus propias fortalezas, sus propios gustos, sus necesidades, sus intereses, y hacer una receta, entre comillas receta, específicamente para esa persona que sí le funcione. Esa sería la mejor ayuda que tú le puedes dar, ¿no? Gracias por tu pregunta. A ver, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más.
No veo a nadie más que esté levantando la mano. Bien, entonces, si no tenemos más preguntas, no sé si me pueden indicar, creo que también lo están transmitiendo por Facebook, si es que hubiera alguna pregunta por ahí, también sería interesante recogerla en caso que, porque quien esté por Facebook no nos va a poder hacer preguntas por acá, pero si hubiera alguna, me avisan, ¿no? En todo caso, a ver, Cristian ha vuelto a levantar su mano, no sé si quieren. María Palacios, sabremos darle oportunidad a María Palacios también que está. Sí, doctora, tenemos para una sola pregunta Ok. tiempo, ya que tenemos una conferencia después de esta. María había alzado su manito, no sé si puedes activar tu micrófono para escucharte. María Palacios. Ajá, creo que fue un lapsus, porque no, ya retiró la mano. Entonces a Cristian le damos la oportunidad. Así está, María. Doctora, por último, mira, ¿por qué pasó esto? Y es bueno que, bueno, yo no soy un licenciado en este tema, pero me agrada bastante la forma como usted lo explaya y lo hace más didáctico. ¿Cómo, o sea, lo que siempre me he puesto a pensar, yo soy un hombre de derecho, cómo trabajar en una sociedad donde siempre hemos estado cumpliendo con tradiciones de enterrar a nuestros difuntos mediante un velatorio, la gente va, todo ese rito, ¿no? Y ahora en algún parecido con este tema de COVID, envueltos, que prácticamente los hospitales se han ido de frente al cementerio, se cremado, y esa falta de, no sé, si las demás personas le causaban a ellos una condolencia, de llevar un poco de dolor, ¿no? En estos momentos todo esto ha cambiado y para algunos te choca, es complicado el no haber tenido ese apoyo de terceras personas, ¿no? Que son vecinos, mismos hermanos, ¿no? Como en una población que es muy costumbrista, podemos salir de ello. Ahorita pueden estar superados, pueden haber ya estar teniendo un tema distinto, pero esto va a tener un tema de colación más adelante y que ahorita no se ve. ¿Cómo trabajar en un tema social, ¿no? Comunitario? Es una cosa muy compleja, ¿no? Ok, Cristian, sí, muy válida tu pregunta. Sugiero algo, como me están haciendo indicaciones con el tiempo, hay 2 personas más que han levantado su mano, yo les pediría que formulen su pregunta rapidita y yo luego respondo para que no se nos pase el tiempo, ¿sí? Voy a responder tu pregunta, Cristian, no te preocupes, pero quisiera que María, que también pidió hacer alguna pregunta, si puedes hacerla ahora, por favor, y luego veo que, bueno, Uber, pero ya se fue, tenía problemas de conectividad. Ya, No sé si buenos María... días. Sí, buenos días con todos. Recién la estoy escuchando. Sí, Uber, un minutito porque María va a formular su pregunta y luego tú y con eso cerramos, ¿sí? A ver, María. Buenos días con todos, doctora. Lo que sí les quería compartir cuando usted señaló qué actividades es importante realizar, ¿no? De una forma preventiva, yo le comparto es lo que se implementó dentro de una dependencia de mi institución fue gimnasia laboral. Ya, gimnasia laboral solo tenía una duración de 10 minutos en oficinas, se hacía dentro de las oficinas con personal del IPD. Sí, pero he encontrado, pero muy caro. Ya, les comparto. En este momento, la región Callao, en forma gratuita, en forma virtual, está haciendo gimnasia laboral. Yo voy a compartir los links, o si ustedes desean, a través del WhatsApp, ¿no? Es muy, está muy bien llevado y también es importante mantener, como usted bien dice, el tema de la red de amigos y nutrición. Gracias. Muchas gracias, María. Excelente aporte. Te agradezco mucho por eso y yo sé que va a ser muy útil a varias personas que nos están escuchando. A ver, Uber, para cerrar, que estabas levantando tu mano. Ya no. A ver, Lady, entonces cerramos con Lady, que también está con su mano alzada, ¿sí? Doctora, ya no nos queda mucho tiempo para otra ya, pregunta. perdón. Entonces cierro, solamente para terminar. Sí, en todo caso, bueno, perdonen, el tiempo es ingrato. Solamente para cerrar y para no dejar a Cristian con la duda, muchos procesos han cambiado, los procesos de cómo hacemos duelo también.
el tema del duelo no es solamente de nuestra cultura. En la mayoría de culturas esto es necesario porque nos ayuda a asimilar la pérdida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer o intentar, porque como tú bien dices, el impacto es fuerte y todavía va a durar, es intentar minimizar el impacto haciendo algunos rituales complementarios o alternativos, ¿no? En este caso, no puedo ir a un cementerio, no puedo pasar toda una noche velando a una persona, pero podemos en familia, de manera más íntima, hacer algo que de alguna manera trate de sosegarnos y compensar justamente esa dificultad que estamos teniendo. Bien, me quedo ahí, yo sé que el tiempo ya se ha vencido, espero que haya sido útil lo que hemos compartido en esta segunda sesión y bueno, los esperamos el próximo sábado, ¿no? Para nuestra tercera sesión del diplomado. Gracias. Muchas gracias a usted también, doctora.